El fin del gobierno de Rosas y los primeros años de la organización nacional. El fin del gobierno rosista. Rosas, durante su periodo, demostró un incumplimiento al Pacto Federal de 1831. Ante esta situación, el gobernador de Entre Ríos, general Justo José de Urquiza, inició, en 1851, una campaña destinada a promover la demorada organización constitucional. Frente a esto, la prensa rosista lo acusó de traidor, ya que Urquiza había emitido un decreto resumiendo las facultades delegadas a Rosas para que tomara la dirección de las relaciones exteriores hasta que quedara constituida la República. Urquiza decidió iniciar una campaña militar contra Rosas y el 3 de febrero de 1852 se dio la batalla de Monte Caseros. Las fuerzas de Rosas quedaron totalmente aplastadas y Urquiza reorganizó el gobierno de esta provincia, designando gobernador provisorio a Vicente López. A partir de lo sucedido, Cuyo, Córdoba y el noroeste le encargan a Urquiza la conducción de las relaciones exteriores hasta la reunión de un Congreso General Constituyente. Urquiza envió una circular a los gobiernos de las provincias invitándolos a asistir a una reunión en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, preparatoria del Congreso Constituyente. El aval de los exiliados de la campaña urquicista. Los exiliados residentes en el exterior decidieron alinearse con Urquiza, por lo tanto expresaron su voluntad de cooperar con la organización del país. Aspiraban a ser considerados actores partícipes. Para ellos, los intereses debían ceder al honor nacional y la tranquilidad pública. El Acuerdo de San Nicolás. En 1852 se suscribió y en él se establecía: 1. La observancia del Pacto de 1831 en todas sus cláusulas. 2. La reunión de un Congreso General Constituyente. 3. La abolición de los derechos de tránsito sobre las mercaderías que circulasen de una provincia a otra. 4. La formación de una autoridad de carácter nacional bajo la denominación de Director Provisorio de la Confederación Argentina, que ejercería sus funciones hasta tanto se sancionara la Constitución Nacional. Todas las provincias ratificaron el acuerdo, menos Buenos Aires. Buenos Aires rechaza el acuerdo. Mitre expresó su opinión contraria al acuerdo y a las funciones que se le otorgaron a Urquiza, porque 1. Legaliza mayores facultades que les que ha tenido ningún poder de la República Argentina. 2. Da al director mayores facultades que las que tendrá por cualquier constitución. 3. Lo inviste de mayores atribuciones que el Congreso Nacional va a tener. 4. Le concede facultades que son privativas del Congreso Nacional. 5. Establece una dictadura irresponsable. 6. Sanciona un principio funesto que ha sido el origen de todas nuestras desgracias. La legislatura de Buenos Aires rechazó el acuerdo, lo que motivó la intervención de Urquiza, que condenó al exilio a los principales diputados opositores, clausuró la legislatura y asumió provisionalmente el gobierno de la provincia. Se sancionó una ley que dispone retirarle a Urquiza el encargo de las relaciones exteriores otorgado en el Protocolo de Palermo, con lo que Buenos Aires se separó del resto de la Confederación y tomó la dirección de sus propios asuntos. Las fuentes constitucionales. En 1853, el director provisorio promulgó la Constitución, cuyas fuentes fueron: 1. Pensamiento actual argentino. 2. Modelo tradicional castellano-indiano con influencias inglesas y europeas. 3. La Constitución Argentina de 1826. 4. La obra de Alberdi, Bases para la organización política de la República Argentina. 5. La Constitución de los Estados Unidos. El conflicto entre la Confederación y Buenos Aires. En 1854, Buenos Aires sanciona su propia constitución. Reclamaban como propio todo el territorio de la actual provincia más toda la Patagonia. Dentro de Buenos Aires surgieron dos partidos: los autonomistas, que estaban dispuestos a separarse definitivamente, y los nacionalistas, que luchaban por una organización nacional bajo la hegemonía porteña. Finalmente, resuelto Urquiza a lograr la incorporación de Buenos Aires, se enfrentó con los ejércitos porteños dirigidos por Bartolomé Mitre en la batalla de Cepeda, en 1859, lo que dio como resultado la retirada de Mitre. Se llegó al acuerdo esperado firmándose el 10 de noviembre de 1859 el Pacto de San José de Flores. Las principales cláusulas de este pacto fueron: 1. Buenos Aires era parte de la Confederación. 2. Efectuar un examen de la Constitución Nacional de 1853. 3. El territorio de Buenos Aires no podía ser dividido sin decisión de la legislatura.
4. Buenos Aires se abstendría de tener relaciones diplomáticas con otras naciones. 5. Continuarían bajo jurisdicción de Buenos Aires los establecimientos públicos de la provincia. 6. Se estipula un olvido de las causas que provocaron la desunión. 7. El ejército de la Confederación se retiraría del territorio bonaerense. 8. La República de Paraguay garantizará el cumplimiento de lo estipulado. La reforma constitucional de 1860. Las principales reformas votadas por la Convención Provincial fueron: 1. Supresión de la ciudad de Buenos Aires como capital de la Confederación y en su reemplazo el Poder Legislativo. 2. Modificación del régimen de las intervenciones federales. 3. Supresión del requisito de revisión de las constituciones provinciales por el Congreso Nacional. 4. Supresión del juicio político de los gobernadores provinciales por parte del Congreso Nacional. 5. Agregar al texto que el Congreso Nacional no dictaría leyes que restringieran la libertad de imprenta o establecieran sobre ella la jurisdicción federal. 6. Supresión de la atribución concedida a la Corte Suprema de Justicia. 7. Prohibición de los jueces federales fueran al mismo tiempo magistrados provinciales. 8. Prohibición de suprimir las aduanas exteriores existentes en cada provincia. 9. Imponer a los senadores y diputados nacionales el requisito de residencia mínima en la provincia que los eligiera. 10. Indicar que la aplicación de los códigos nacionales correspondía a las jurisdicciones locales. 11. Un nuevo agregado, esta vez el artículo 101, aclarando que las provincias conservaban todo el poder no delegado por la Constitución. Entre las modificaciones que introdujo la Convención en el procedimiento de reforma se pueden mencionar: 1. La eliminación de la exigencia por la cual solo el Senado podía iniciar las reformas de la Constitución. Y 2. La prohibición de reformar la Constitución de 1853 hasta pasado 10 años de su juramento. Las intervenciones federales. Con la reforma de 1860 se modificó el artículo 6 de la Constitución de 1853. El mismo dice: el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas y establecerlas, si hubiese sido dispuestas por la sedición o por invasión de otra provincia. Además, se suprimió la atribución de la Corte Suprema de intervenir en los conflictos entre los poderes públicos locales. Estado de sitio. Es una situación de absoluta excepción y así lo establece la Constitución Nacional. Hay dos causas que pueden provocar la adopción de esta medida excepcional. Una en caso de ataque exterior y 2 de conmoción interior. Ambos casos deben ser lo suficientemente graves como para poner en peligro el ejercicio de la Constitución y de las autoridades que ella crea.